que vean el inicio de la grabación. Bueno, entonces nos habíamos quedado el día de ayer en los alveolos pulmonares y queremos describirlos. Prácticamente los alveolos sabemos que son estructuras primarias, ¿verdad? Que son la parte final de los bronquios terciarios. Ahí se encuentran estos saquitos, ¿verdad? En donde se encuentran los alveolos, ¿verdad? Cada uno de estos es un alveolo. Y pues estas estructuras son las que intercambian los gases. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver. Estos son bien eficaces para poder intercambiar ese dióxido de carbono y oxígeno, porque cada uno tiene una capa extremadamente fina que va a estar en contacto con ¿quiénes? Con, miren, estos capilares, ¿verdad? Por eso tienen una capa fina que está en contacto con esos capilares y ahí es donde se va a dar ese intercambio gaseoso. Miren, aquí es donde va a entrar oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces, la membrana respiratoria es la barrera a través de la cual se intercambian los gases entre el aire alveolar y la sangre, ¿verdad? Esta es una función primordial que la realizan, ¿qué estructuras? Los alveolos. Se calcula que son en un 300 millones el número de alvéolos que existen en los pulmones, más o menos, eso es lo que existen, 300 millones de alvéolos y que como podemos observar en esta imagen, eh, como la podemos observar ahí, aquí en la otra es donde estamos viendo que están las paredes de los sacos alveolares y que cada saco alveolar contiene también un conducto alveolar. Aquí no vamos a poder ver el conducto, pero cada uno de esos sacos contiene el conducto alveolar. Y en ese pues hay una subdivisión de un bronquiolo. Ahí es donde está la subdivisión del bronquiolo. Eso sería más o menos por aquí. Y cuando las ramas del árbol bronquial han disminuido lo suficiente para formar los conductos y los sacos alveolares y los alvéolos, ¿verdad? Porque solo persiste la capa de células de la superficie interna y está formada por una única capa del famoso epitelio escamoso simple. Cuando hablamos de epitelios, lo que está microscópicamente, ¿cómo podemos ver esas capas? Entonces es un epitelio escamoso simple que permite la realización de sus funciones. Entonces son estructuras intercambiadoras de gases y son eficaces a la hora de intercambiar el dióxido de carbono y el oxígeno. Vamos a ver. Y para esto tenemos unos procesos, ¿verdad? Tenemos unos procesos en el aparato respiratorio y esos procesos son tres, bueno, cuatro mejor dicho. Uno comienza en la ventilación pulmonar, el otro se llama intercambio gaseoso en los pulmones, el otro es el intercambio gaseoso en los tejidos y el otro es el transporte de gases por la sangre. Veamos este primero, que es prácticamente la ventilación. La ventilación entonces no es más que el proceso mediante el cual se lleva a cabo el intercambio de los gases. Entonces, se lleva a cabo por medio de dos mecanismos, el de inhalar y el de expirar. Entonces, el proceso de la inspiración o inhalación se da en conjunto con la contracción del diafragma. ¿Se acuerdan del músculo diafragma? Que es el músculo que divide las dos cavidades, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces,
La contracción del diafragma, junto con algunos otros músculos, que ahí mencionamos, los músculos intercostales externos, van a ser los responsables de la inspiración. Por eso es que el músculo diafragma es un músculo importante en la respiración. Vale, entonces, otra vez, la inspiración no es más que la contracción del músculo diafragma con los músculos intercostales externos. Pero esos son los responsables de la inspiración en reposo. En una inspiración que sería forzada, se va a llevar a cabo por la contracción y no solo por los músculos intercostales externos, como habíamos mencionado, sino que cuando resulta una inspiración forzada, intervienen el músculo esternocleidomastoideo, pectoral menor y los músculos serratos. Entonces, otra vez les voy a volver a repetir. La inspiración forzada se va a llevar a cabo por la contracción que no solamente van a ser los intercostales externos, sino que ahí van a intervenir el músculo esternocleidomastoideo, pectoral menor y los músculos serratos. Cuando la inspiración está en reposo, solo intervienen el músculo diafragma y los intercostales externos. No más, solamente ellos. Y cuando hablamos de la expiración o exhalar, entonces ahí esta parte, bueno, en la parte de la inhalación entra oxígeno. Y en la parte de exhalar sale el dióxido de carbono. Entonces acá la expiración es un proceso pasivo. Allí es donde los músculos se relajan, dando lugar a la disminución del tórax. Quiero ver si está por acá alguno. Acá. Estamos hablando de la expiración de esta. La inspiración, la caja torácica vemos que se expande. Estas flechas hacia afuera vemos que se expande. Aquí en la expiración vemos las flechitas que van hacia adentro. Entonces la caja torácica se va a disminuir de tamaño. Y lo que pasa acá, entonces, es que va a aumentar la presión intratorácica. Y en la inspiración, aquí les habla de los músculos, mira. Aquí no les habla de los músculos, pero ya los mencionamos. En la inspiración, el tórax va a aumentar. Como ya dijimos que va a aumentar, la presión intrapleural y la presión intraalveolar van a disminuir. Y eso es lo que da lugar a la inspiración. Y en la expiración se van a aumentar las presiones. Ahí se aumentan las presiones internas. Ok, entonces regresamos. El proceso de la expiración y la función tiene, la respiración tiene como función el de poder incorporar al organismo el oxígeno a todas las células. ¿Y quiénes están formados por células? Perdón, ¿quiénes están formados por células? ¿Alguien que pueda responder? Jóvenes, Los músculos, doctora. ¿quiénes más? Los pulmones. ¿Qué más? Todos los órganos, ¿verdad? Todos los órganos y todas las estructuras anatómicas están formadas por células. Entonces, eso es lo que les dice acá, que ese oxígeno tiene que llegar a todas las células del cuerpo. ¿Para qué?
para que puedan realizar procesos metabólicos y poder eliminar el dióxido de carbono hacia el exterior. El dióxido de carbono es el que va a sacar al exterior. Ok, entonces la mecánica de la respiración es sencilla. Los pulmones y la pared torácica sabemos que son estructuras elásticas que en condiciones normales no existe más que una película delgada entre una película delgada de líquido entre los pulmones y la pared torácica. Ya dijimos ayer que eso se le llama espacio intrapleural y los pulmones se deslizan con facilidad sobre dicha pared, pero se resisten a poder separarse de ella de la misma forma en que estén dos fragmentos de vidrio húmedos, entonces se van a deslizar uno sobre otro, pero resisten la separación. Entonces adentro hay una presión que es el espacio entre los pulmones. Y la pared torácica, en la pared torácica existe la presión intrapleural, es subatmosférica y los pulmones se estiran. Cuando se expanden, al nacer y al finalizar, la expiración es tranquila, ¿verdad? Cuando se estiran los pulmones, o sea, se expanden. Cuando respira, ¿verdad? Cuando comienza la respiración. Y la expiración se vuelve más tranquila, o sea que ahí se relajan prácticamente los músculos. La tendencia de esto de retroceder la pared torácica se equilibra con la tendencia de esta última a retroceder en el sentido contrario. Si se abre la pared torácica, los pulmones se van a colapsar, por eso es que tienen que estar dentro de esos espacios, dentro de esa película delgada, dentro de esa capa protectora que es la pleura, y si estos pierden su elasticidad, el tórax se expande y adquiere una forma de barril. Por eso es que no deben de salir de esa película delgada que tienen. Entonces, veamos, la inspiración es un proceso activo, poder entrar oxígeno, ¿verdad? Es un proceso activo y ahí lo que sucede es la contracción de los músculos inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios? ¿Cuáles son los músculos inspiratorios? Vamos a ver. Alan, Alejandro, Ana, Beatriz. ¿Cuáles son los músculos que nos ayudan a inspirar en reposo? Ya los dijimos. Ujú. Doctora, ¿verdad que ahí es el diafragma? Los músculos Dijo intercostales. Ajá. Externos. esternocleidomastoideo. No, el esternocleidomastoideo solo en esfuerzo. No, doctora, Diafragma. El diafragma. Ok, recuerden eso que les dije. Serían Que, esos dos, ¿verdad? que los músculos para la respiración solamente son el músculo diafragma y los músculos intercostales. Por eso tienen que poner atención y no perderse. Entonces, en la inspiración solo van a ocupar esos dos músculos, pero en una inspiración en reposo, una inspiración normal. En una inspiración que sea forzada, allí, voy a apagarles los micrófonos porque les va a interferir. En la inspiración forzada, además de los músculos que sirven para la respiración, van a intervenir el músculo esternocleidomastoideo, el pectoral menor y el músculo serrato. Se lo repetí 2 veces para que lo copiaran. Así es que es pregunta de examen también, ¿verdad? Bueno, entonces, esos músculos de las contracciones, o sea, para poder contraer esos músculos y que se vuelva una inspiración, entonces adentro va a aumentar esa presión intratorácica. La presión intrapleural en la base de los pulmones, la cual en situaciones habituales es menor de 2.5 milímetros de mercurio en relación con la atmósfera. Al principio en la inspiración. Y de ahí pues disminuye hasta menos 6 milímetros de mercurio.
Eso tira que los pulmones, tira de los pulmones a una posición que se vuelve más expandida. Y la presión en la vía respiratoria se torna un poco más negativa y el aire va a fluir hacia los pulmones. Al final de la inspiración, el retroceso pulmonar empieza a tirar de regreso al pulmón a la posición expiratoria, ¿verdad? Para poder expirar después. Donde allí las presiones de retroceso de los pulmones y el tórax se van a ir a equilibrar. La presión en la vía respiratoria se vuelve un poco más positiva y el aire fluye de los pulmones. El aire fluye fuera de los pulmones. Ajá. Entonces, eso es la inspiración. La expiración es durante la respiración que es tranquila, es cuando es pasiva, es cuando no se contraen los músculos que disminuyen el volumen intratorácico y sin embargo existe una contracción de músculos inspiratorios en la parte inicial de la expiración, pero porque ellos se relajan y esta contracción va a ir a ejercer una acción de freno a las fuerzas de retroceso y va a ser un poco más lenta la expiración. Entonces, la respiración puede adoptar diferentes patrones, ¿verdad? Puede adoptar diferentes patrones. Vamos a ver. Vamos a poner una pizarra aquí. Vamos a poner una pizarra. Hablamos de los tipos de respiración, que decíamos que eupnea era lo normal, hiperpnea es cuando se incrementa por el ejercicio, la disnea que suele asociarse con la hipoventilación y la dificultad para respirar, y la apnea que es la interrupción al final de la respiración cuando es normal. Ahí, Doctora, diga. disculpe, ¿cree que puede volver a poner la pizarra? No, ya no. Ya se borró. Ah, Ya bueno. no la puedo volver a poner. Ah, ok. Ajá, bye. Ahí busque los términos eupnea, hiperpnea, disnea y apnea. Bueno, los intercambios gaseosos en los pulmones. Vamos a ver. Los intercambios gaseosos ya en los pulmones. Vamos a hablar de intercambio de gases. Y esta otra diapositiva es la que faltaba. Para aclarar el término de inspiración y expiración. En la inspiración, los músculos intercostales, ¿verdad? Aquí vemos los músculos intercostales. Se van a contraer, ¿verdad? Pero hacen que la caja torácica se expanda. Y las costillas, como ven acá, se elevan, se hacen hacia los lados, se elevan, que hacen más grande esa caja, porque llenan los pulmones de oxígeno. Entonces, el diafragma, que es este músculo, que está dividiendo esa caja torácica con la abdominal, entonces el diafragma se contrae también y tira de los pulmones hacia arriba, hace que esos pulmones se eleven hacia arriba, ¿verdad? Un poco, no todo porque si no llegaría hasta el cuello. Bueno, entonces el diafragma se contrae, tira un poco de los pulmones hacia arriba y por ende la caja torácica les dije que va a aumentar de tamaño, o sea, se infla y el aire va a entrar a los pulmones. Sin embargo, en la inspiración, entonces las costillas disminuyen de tamaño, los músculos intercostales se van a relajar y el diafragma también se va a relajar. Y entonces la caja torácica regresa a su estado y va a disminuir el volumen. Entonces lo que va a permitir es que salga el aire de los pulmones. Y el intercambio de gases, ahora entendamos que el intercambio de gases es necesario y se puede comprender si ustedes son minuciosos y van a ir a leer este fin de semana sobre la ley de la presión parcial. Pongan ahí que van a ir a buscar ese término, ley de la presión parcial. Pero la presión parcial es la que prácticamente expresa una presión que se ejerce por un gas, ¿verdad?
¿Y cuál es el gas que entra? Es el oxígeno. Entonces, esa presión ejercida por un gas va a ser mezclado adentro con gases o algún tipo de líquido. Ahí va a ser mezclado con el dióxido de carbono. Entonces, la presión parcial de cada gas está directamente relacionada con su concentración en la mezcla. Como por ejemplo, si pongo acá, vamos a compartir otra pizarra. Ajá. Ah, mire, ahí está ve, lo de la pizarra que quería la niña. Pensé que ya no se volvía a aparecer. Vaya, pero tiene suerte. Ahí aprovechen a copiar. Rapidito porque la voy a quitar. Gracias. Vaya, entonces, pero aquí tenemos el ejemplo. Hablamos de la presión parcial de cada gas que está directamente relacionada con su concentración en la mezcla. Y aquí es donde vamos a aplicar prácticamente el principio para poder calcular la presión parcial de oxígeno. Para poder calcular la presión parcial de oxígeno. De oxígeno. Y entonces esto es lo que hablamos de la famosa PO2. Ajá, en la atmósfera. En la atmósfera. Entonces, vemos que la PO2 de la atmósfera ajá, entonces es igual a, aquí, es igual a, tenemos que la concentración de oxígeno en la atmósfera es solo el 21%, entonces vamos a colocar el 21%, que es lo que corresponde a la concentración aproximada de oxígeno en la atmósfera. Y lo vamos a multiplicar por 760 milímetros de mercurio, que eso es lo que corresponde con la presión atmosférica total. Entonces, para sacar esa presión parcial en la atmósfera, vamos a multiplicar la concentración aproximada de oxígeno que existe en la atmósfera, que es el 21%, y la presión atmosférica total, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que usted quiera sacar. Entonces, esto nos da un resultado de 159.6 milímetros de mercurio. Ajá, entonces la presión parcial se designa con una letra P mayúscula, que ahí está delante de la fórmula química del gas. Y, por ejemplo, podemos entender que hay presión parcial del aire alveolar, que es de 100 milímetros de mercurio. Tenemos la presión parcial del oxígeno de la sangre arterial, que es de 100 milímetros de mercurio. Y tenemos la presión parcial de la sangre venosa, que resulta de 37 milímetros de mercurio. ¿A dónde resulta menor? Si tenemos que la presión, la PO2 en el aire alveolar, la tenemos a 100, dijimos, de 100 milímetros de mercurio. De ahí la otra que es la PO2 de la sangre arterial, acuérdense que es lo mismo. Aquí la presión parcial de la sangre arterial dijimos que es de 100 milímetros de mercurio también. Y la otra es prácticamente
la sangre venosa. Ajá, en la sangre venosa. Y la de la sangre venosa solo corresponde al 37 milímetros de mercurio. Donde es menor esa presión, en la sangre venosa. Mire la diferencia. En la sangre venosa tiene menor presión. Menor presión. Esa PO2 es menor. Esa presión parcial de oxígeno se vuelve de menor concentración en la sangre venosa. Entonces, el intercambio de los gases en los pulmones tiene lugar entre el aire alveolar y la sangre que fluye en los capilares, ¿verdad? Cuando fluye en los capilares, ¿verdad? Aquí lo vemos acá. Entonces, el oxígeno va a entrar en la sangre gracias a la PO2 alveolar. Ajá, teníamos acá en la pizarra, ¿verdad? La alveolar que era de 100 milímetros de mercurio. Tenemos entonces que esta es mayor que la de la sangre que llega y por lo tanto la PCO2, o sea, la presión parcial del dióxido de carbono de la sangre venosa es mucho mayor que la de la sangre alveolar. Ahí estamos hablando del dióxido de carbono. ¿A dónde va a ser mayor la del dióxido de carbono? En la sangre venosa, porque aquí tiene menor presión parcial de oxígeno, pero tiene la otra presión parcial que es el dióxido de carbono. Ahí hay mayor presión de dióxido de carbono que de oxígeno. Entonces, aquí el transporte de gas entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar se va a convertir, va a hacer que se convierta la sangre desoxigenada en sangre oxigenada. Entonces a eso le llamamos intercambio gaseoso, que pasa un gas de menor concentración a uno de mayor concentración. O uno de mayor concentración a uno de menor concentración. Bien. Entonces, también tenemos que hablar del intercambio gaseoso en los tejidos, porque ahorita solo hablamos del intercambio gaseoso en los pulmones. ¿Y eso a dónde se da? En los alvéolos. Y esto se da por medio de algo que se llama difusión, ¿verdad? Difusión de los gases. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Entra el gas en el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar se va a convertir